versículos 1 al 4. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Recibe la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros descansamos en tu fidelidad, porque tú eres bueno. Sabemos que para siempre es tu misericordia. Una vez más te rogamos que uses tu palabra, hables a nuestras vidas y que nuestros corazones sean consolados, corregidos, confrontados también de ser necesario, pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, toma la palabra que inspiraste y exalta el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pastor, Dios te bendiga. Reitero, para mí es un placer estar una vez más en este lugar. Antes de meterme a lo que es la exégesis directamente del pasaje, quiero apelar al contexto histórico-cultural para que ubiquemos de manera sabia y atinada cuál era el escenario que predominaba en la época en la que el Espíritu Santo mueve el corazón del apóstol Pablo para ministrar a necesidades específicas de la iglesia del primer siglo de la era cristiana. Fíjense, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y digo 1 al 4 porque son los versículos que nos compete tratar en esta noche, porque toda la carta evidentemente fue destinada conforme al propósito de Dios para orientar y dar una serie de principios a la iglesia que necesitaba de un enfoque divino. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, fue el instrumento para traer esta palabra sazonada con sal y para ministrar con un dominio y sobre todo con una sabiduría celestial para que la iglesia se comportara a la altura del supremo llamamiento en Cristo Jesús para la gloria del Señor. Pero como dije, por cuestión de tiempo y para ser más enfocado, voy a limitarme, reitero, a los versículos 1 al 4. ¿Por qué? Porque como destaqué en la conferencia pasada, hablamos sobre los roles que el esposo y la esposa desempeñan uno frente al otro según el orden o el modelo divino para que la familia y la dinámica del hogar pueda funcionar y para que cada uno sea edificado y para que cada uno sea fortalecido y para que cada uno pueda rendir un servicio que lleve honra al Señor. Quiero puntualizar que para la época en la que el apóstol Pablo redactó esta hermosísima carta, existía lo que se conoce la patria potestas romana. No fue que dijo una S de más, es que en latín se escribe de esa forma. La patria potestas romana. ¿Y cuál es el significado de esto que acabo de decir? Que según la cultura romana, el padre ostentaba absoluta autoridad sobre su familia. Por lo tanto, si el padre era un déspota, si el padre era un abusador, si el padre era un dictador, solo piense qué tóxico sería el ambiente en el cual esa familia se desenvolvería. En sentido contrario, si el padre fuese un hombre sabio, si el padre fuese un hombre ecuánime, un hombre honrado, cuyo estilo de vida represente un modelo para que sus hijos sigan sus pisadas y para que cada decisión
sea de beneficio y de provecho para el entorno familiar y para un desarrollo social, eso también repercutiría positivamente. Sin embargo, el asunto es que lamentablemente el paradigma que predominaba era el trágico o el funesto, un padre que abusaba desmedidamente de la posición de influencia que tenía frente a la familia y la misma sociedad. Eso, reitero, se traduce como patria potestas romana. Un padre romano, reitero, tenía poder absoluto sobre su familia. Podía vender a sus hijos como esclavos si así le pareciera, hacerlos trabajar incluso hasta encadenados si al padre le plugiera llevarlo a cabo. También a su antojo podía venderlos y al mismo tiempo castigarlos y hasta condenarlos a la muerte de ser necesario. Quizás usted esté pensando y diga, pero esos tiempos eran difíciles. En esa atmósfera fue que el apóstol Pablo ministró bajo la inspiración del Espíritu Santo. Además, el poder del padre romano se extendía toda la vida del hijo. ¿Qué estoy diciendo? Que en la cultura romana no existía lo que se conoce en nuestra constitución como la mayoría de edad o como el reconocimiento legal de que ya eres mayor de edad y ya no te encuentras bajo la dirección directamente de tus padres. En Roma eso no existía. Así que mientras el padre estuviera vivo, el hijo le debía total obediencia cada día de su vida. A menos que se muriera, a menos que lo matara, o a menos que sucediera algo que imposibilitara la dirección de su padre en ese sentido. Entonces, en este aspecto creo que he sido lo suficientemente claro. Segundo punto, existía la costumbre de abandonar a los bebés. Y esto no es nuevo. Lo que vemos en el ámbito social actual, uno se horroriza, pero esto no es nuevo. Cuando nacía un niño, en el orden cultural romano, se colocaba la recién nacida criatura a los pies del padre. Si el padre se inclinaba y tomaba al hijo o la hija, era una señal de que lo reconocía como tal. O sea, yo a través de mi gesto estoy dando testimonio de que ese es mi hijo, de que esa es mi hija, y lo aceptaba, y entonces socialmente hablando no era visto como un hijo bastardo, sino que reposaba bajo la tutela o la protección de un padre legítimo o adoptivo o de un mentor. En caso contrario, cuando el padre no se inclinaba, sino que le daba la espalda, literalmente la sociedad de la época tomaban al niño o la niña y así como usted bota una funda de basura, así lo tiraban en el lugar de los desperdicios o en cualquier punto del fuero romano. Es más, históricamente hay una carta que la arqueología ha traído a colación del año primero antes de la era cristiana, donde un hombre llamado Hilario le escribe a su mujer, Aris, y en la carta el hombre suena muy cariñoso, incluso le dice, wow, tengo tanto deseo de verte, mi amor, compartir contigo, estar con la familia, salúdame a fulano y a fulana, y sé que me mandaste a decir que me acuerde de ti, mi amor, cada día que pasa siempre pienso en ti. Sin embargo, yo sé que estás en víspera de dar a luz. Si es un niño, presérvalo. Pero si es una niña, tírala. Eran las condiciones que imperaban en el vasto imperio
romano. En el momento en el que el apóstol Pablo redactó la carta a los Efesios, por ende, un bebé romano siempre corría el peligro de ser repudiado y abandonado. Los hijos no deseados se dejaban en el foro romano y personas malintencionadas, así como con buenas intenciones, recogían esos niños, los criaban y le daban un propósito en la vida. Sin embargo, habían otros que invertían tiempo, recursos y disposiciones para darles un tamaño y venderlos como esclavos, y en el caso de las niñas, prostituirlas. Señores, estamos frente a una sociedad sumamente inmoral. Estamos frente a un ambiente lo suficientemente despiadado y misericordia para ver al ser humano como una simple propiedad, un objeto de mi capricho. Pero ese era el entorno que Pablo tuvo que enfrentar y que bajo la guía divina tuvo que confrontar. El tercer punto, ya vimos por un lado la patria potestas romana. Segundo, vimos la incertidumbre de cómo los niños al nacer comúnmente eran abandonados. Ahora en este tercer punto, la civilización antigua, en este caso Roma, era despiadada con los niños enfermos y deformes. Recuerden que en la antigua Esparta, cuando se sospechaba o cuando nacía un niño con ciertos defectos congénitos, inmediatamente era abandonado o asesinado. Roma replicaba este modo de ver a las personas. El famoso pensador Séneca dijo lo siguiente: los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. El tipo de persona que piensa de esta manera, en un sentido, debe sufrir los embates o la presión emocional y física que amedrenta o que lacera a una persona bajo una condición especial, para que pueda desarrollar la empatía y colocarse en los zapatos del otro. Un niño, dicen los historiadores, que presentara síntomas de debilidad y malformación tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Amados, con estas condiciones, creo que entenderíamos qué tan revolucionario fue el planteamiento del apóstol Pablo cuando en el capítulo 6 de la carta a los Efesios dijo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Solo piense por un momento cuál sería la actitud de un hijo ante un padre abusador. ¿Cómo pensaría un hijo cuyo padre no lo respeta? ¿Cuál sería la concepción de un hijo que lo único que recibe son azotes, reprimendas, maltratos, empujones? Ninguna aceptación, sino al contrario, el desprecio, la humillación y el oprobio. Sería prácticamente convertirse en una ignominia social, así como familiar. Es como estar en una sucursal del mismo infierno, donde estoy padeciendo los embates de una vida miserable de un padre que no osa ni siquiera mirarme con dignidad. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, hijos, y la palabra que usa para hijos es el término griego tekno, que se refiere tanto a los infantes como a los hijos de cierta edad, incluyendo a los mayores. Así que si estamos en calidad de hijos, de ese mandamiento no escapamos. No, que ya yo soy adulto. Bueno, es que la palabra griega implica tanto al infante como al adulto. Así que si eres hijo, tienes que honrar a tus padres en el Señor.
¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es la esfera en la que el hijo debe mantener la mirada independientemente de la condición de sus padres? En el Señor. Pero es que mi papá no merece, es que mi mamá no lo merece. Es que yo no te estoy diciendo que lo hagas si lo merecen o no, si califica o no, si llena tus expectativas o no. El mandamiento dice: obedécelo en el Señor. Por ende, el punto de partida, el motor que debe proporcionar el movimiento de tu corazón es cuánto amas a Dios para honrarlo de esta manera, incluso aun cuando sea difícil para ti. Porque todos nosotros, de una u otra forma, en momentos determinados de la vida, sea por un desliz, sea por ignorancia, por el motivo que fuese, en algún punto de cada etapa, nuestros padres explotaron y nos trataron de una forma que no era conveniente. Es más, todavía hay hijos que odian a sus padres aún después de muertos. Porque fue tanto lo que padecieron, fue tanto lo que atravesaron, que las heridas son más profundas que las marcas físicas en el cuerpo. Están lacerados en el alma. Pero el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced. Y la palabra para obedecer en el griego es upakao. A diferencia de la mujer que se le pide sométete, un potazo, a los hijos se les pide obedezca. Fíjense que a la mujer no se le dice obedece, porque la mujer no es un hijo, ni es una hija. Gloria a Dios. La mujer se le pide sométete. Claro, a través de la sumisión se rinde obediencia, pero se tiene la salvedad de que esa mujer tú te la llevaste ya siendo una adulta, tú no la criaste, te la criaron y te la dieron. Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Verdad? Nuestros hijos necesitan crecer en sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y los hombres, que es el modelo que Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana nos brinda. Cuando uno lee Lucas capítulo 2 versículo 52, el texto dice: y Jesús crecía. Y yo me gozaba cuando nuestro copastor decía que el ser humano es integral, necesita crecer en cada área de su vida para ser completo, no perfecto, pero sí maduro. Jesucristo, reitero, en Lucas capítulo 2 versículo 52, el texto dice: y Jesús crecía en sabiduría, aspecto intelectual, facultad cognitiva, la psiquis, la mente. Pero también el Señor crecía en lo físico. El pasaje dice estatura. Sería anormal que un muchacho solo crezca físicamente, pero refleje una mente buena, vacía, incluso hasta retrógrada, o sea, no se corresponde cronológicamente con el tamaño que tiene ni con la edad que tiene, porque hay quienes tienen cierta edad pero piensan todavía como niños, y hay veces que ocurre lo contrario, tienen poca edad pero un pensamiento avanzado. Estos niños son vistos como fenómenos, pero para no forzar la situación tiene que haber un crecimiento equilibrado, balanceado, mental, física, porque dice que crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios de manera vertical o de forma espiritual, así como para con los hombres, que es un crecimiento social, emocional. El joven Samuel, en el primer libro de Samuel 2:26, el texto dice: y el joven Samuel iba creciendo, porque el crecimiento no se detiene, aunque físicamente uno llegue a un tope, todavía uno sigue creciendo mentalmente, todavía uno sigue creciendo en el ámbito social, todavía uno sigue creciendo en el ámbito espiritual. Ahora, cuando una persona deja de crecer, en ese momento nos encontramos
en un punto en el que el ser humano se está malogrando. ¿Saben por qué? Porque se estancó. Pero el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El texto dice que los hijos deben ser criados ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Dicho de otro modo, los hijos necesitan padres presentes. ¿Qué fue lo que dije? Los niños necesitan, los hijos necesitan padres presentes. Porque hay veces que ciertos padres piensan que con la corrección de la madre o de la esposa sería suficiente. Eso es bueno. Ella es una ayuda idónea. Ayuda. ¿Y qué es una ayuda? Es un asistente. Pero la máxima responsabilidad no cae sobre el asistente, sino sobre el que tiene directamente la responsabilidad. Así que sabemos que papá tiene que trabajar, papá tiene que esforzarse, papá tiene que proveer, papá tiene que ser una persona sacrificial, esforzada, dispuesta, negada a dar el todo por el todo, dar la milla extra, no rendirse, no doblarse. Pero papá también tiene que ser un hombre presente. Yo sé que vivimos en un tiempo donde lamentablemente los padres nos sentimos presionados a incluso hasta tener 2 y 3 trabajos. Yo lo único que les pido, evalúen bien qué es más importante, mantener una familia saludable o mantener una familia con cierta provisión pero con una inestabilidad que ya no hay control de ningún tipo. Como padre que dice, quiero irme al extranjero para darles mejor vida a mis hijos, manda muchas cosas pero no tiene ningún monitoreo, entonces se pierden los muchachos aquí mientras ellos se están mandando por acá. Entonces yo creo que lo más importante no es que tengan mucho, sino que tengan un corazón que modele la piedad. Criarlos en disciplina. La crianza implica un proceso. La crianza no es un momento aislado. Dicho de otro modo, todos los días, en cada etapa, en cada momento, Dios me brinda la oportunidad para yo ministrar al corazón de mi hijo. Y no necesariamente debe ser en el devocional familiar. Es que cada ocasión es una oportunidad para revelar a Dios de manera práctica. Porque hay veces que uno se limita a un momento donde cantamos, donde oramos, y eso está bien, donde leemos, y eso está bien. Pero el niño tiene que ver en la práctica cómo responde mamá y papá frente a una crisis de cualquier naturaleza. Eso es teología práctica, teología vivencial, experimental. Porque una cosa es la teoría y otra es lo que yo aplico cuando llega el problema. Y ahí la mayoría somos como los escribas y los fariseos, de memoria lo sabemos, pero a la hora de ejecutar, necesitamos mucha gracia y mucha sabiduría de Dios. Criarlos, un proceso progresivo, continuo, indetenible, porque los hijos siempre serán hijos. ¿Oyó eso? Los hijos siempre serán hijos. Aunque crezcan y se independicen, siempre que papá y mamá puedan dar un consejo, estarán ahí para hacerlo con mucho amor. El texto usa la palabra disciplina. Y el término disciplina viene del vocablo paideia. Es decir, esta palabra viene de pais y quiere decir niño, y se refiere a la corrección sistemática. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra sistemática? Es que mantiene un orden secuencial. Por eso les dije que el padre debe ejercer su rol de manera presencial. ¿Por qué? Porque debe ser un padre que se caracterice por estar ahí. Y no digo que esté
24/7. No me refiero a eso, porque tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que ocuparnos de múltiples cosas. Me refiero a mantener un monitoreo. Para eso disponemos de la tecnología. Llame, escriba, pregunte. Quiero que usted tome su Biblia, por favor. Y quiero que veamos qué sucede cuando nosotros como padres no cumplimos con nuestro rol de disciplinar y de amonestar en el Señor o conforme a la voluntad de Dios. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Josué capítulo 24. Libro de Josué capítulo 24. Todo el que tenga Biblia, libro de Josué capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 29. Reitero la pregunta: ¿qué puede pasar si no disciplinamos? Y la disciplina incluye instrucción, la disciplina implica enseñanza, la disciplina involucra confrontación. Todos estos conceptos entran dentro de la disciplina, porque la disciplina no es solo llamar la atención. La disciplina también tiene que ver con un proceso de seguimiento. Josué capítulo 24 versículo 29 dice: después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 30. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Versículo 31. Ojo. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Cerramos. ¿Por qué Israel servía al Señor mientras Josué estaba vivo y era el líder? Porque acuérdense, Josué 1:8, el libro de la ley continuamente se encontraba en el corazón y en el pensamiento de Josué, y Josué daba al pueblo lo que recibía por costumbre, por hábito en la presencia del Señor, porque lo conocía personalmente. También era un hombre que había visto el obrar de Dios en la vida de Moisés y en su propia vida, porque era un general, un defensor, un guerrero del Señor, y los ancianos lo apoyaban y también sabían que era un hombre de testimonio. Así que la ley era impartida en el pueblo y el pueblo sabía quién era Dios. Sin embargo, vaya al libro de Jueces, que es un libro de muchas penalidades, es un libro de mucha vergüenza, es un libro ignominioso. El libro de Josué, de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6. Jueces 2, 6 al 10. ¿Estamos ahí? Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, que es una retroalimentación, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Por favor, lea esto y trate de concentrarse para entender las implicaciones de no disciplinar, de no instruir, de no impartir el conocimiento que produce la sabiduría y el temor al Señor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus
padres. ¿Cuál? La generación de Josué y la generación de los ancianos que conocían a Dios. Pero ¿qué sucedió con la muerte de Josué y con la muerte de los ancianos? Que hubo un descuido espiritual. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amados, usted que conoce el texto bíblico, ¿qué contemplamos en el libro de Jueces? Un pueblo ambivalente, un pueblo que repite el ciclo de rebelión, de cómo sus enemigos se apoderan, los maltratan, los pisotean, los humillan, se humillan delante de Dios, claman al Señor, traen un libertador, pero cuando se sienten bien, vuelven a la misma experiencia. Me descuido, me desvío, me separo y respeto a Dios, mis enemigos me doblegan, me vituperan y caigo otra vez en una bancarrota espiritual para continuar en ese círculo vicioso. Yo me caigo, tú me levantas, yo me caigo, tú me levantas, igual me caigo, tú me levantas. El conocimiento no garantiza la sabiduría, pero para ser sabios o tener sabiduría necesitamos el conocimiento. Porque la sabiduría es la consecuencia de actuar a la luz de lo que sé. Si yo no obedezco la palabra, no soy sabio, soy un necio. Pero no es posible obedecerla sin que primero la conozca. Por ende, amados hermanos, hubo una desconexión, porque lamentablemente no se llevó a cabo la crianza, la instrucción en la disciplina y la amonestación del Señor. Porque también la palabra amonestación junto a la disciplina significa literalmente colocar en la mente. Y para usted colocar en la mente, primero papá y mamá tienen que tener una mente saturada de la palabra, porque de la abundancia del abra la boca. Padres que amen a Dios, padres que se metan en la palabra, padres que son gobernados por el Espíritu Santo, van a tomar el timón de la barca y la van a llevar a puerto seguro. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí como poderoso gigante para cumplir cada promesa estipulada en su revelación. Ahora, ¿cuál es el antídoto cuando esto sucede? Vayamos al Salmo 78. Salmo 78. El salmo que nos invita al proceso de enseñanza, aprendizaje, no solo en el presente, sino también para impactar las generaciones futuras. Salmo 78. Dice: escuchen, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. ¿Quién nos la contó? Nuestros padres. No las encubriremos a nuestros hijos. O sea, yo la recibí de mis ancestros, de mis padres que responsablemente me enseñaron. Tengo el compromiso delante de Dios de dar por gracia lo que gratuitamente he recibido. Así que mis hijos reciban el pan de la enseñanza, la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos una nación fuerte, necesitamos individuos apegados a la palabra, una familia gobernada por la palabra, una sociedad permeada por la palabra, un país gobernado por la palabra. Pero primero necesitamos individuos que se comprometan con la palabra y con el Dios de la palabra. El texto sigue: no las encubriremos, versículo 4, a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5: él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, rebeldes y contumaces. Así que ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de enseñar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor? Que sus corazones se vuelvan a Dios. Y ahí entra Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, el Shema Israel. Teología pura, teología práctica. Mira, háblale de la ley mientras comen, mientras hagan, mientras caminen. Anoten los postes de la casa aquí y allá. Y claro está, quizás el punto no es tomarlo con ese literalismo, pero el corazón del mandamiento es: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Miren, una alimentación suculenta, una alimentación balanceada, rica en todo lo necesario para tener una salud sólida, es lo que Dios tiene en su palabra para cada creyente. Pero lamentablemente hay muchos de nosotros que estamos muriendo de hambre, languideciendo, estamos raquíticos, esqueléticos, enclenques, pusilánimes, teniendo un buffet, teniendo un erario, un tesoro, todo un arsenal para estar pertrechados y listos para toda buena obra. Miren qué sucede cuando un padre no es valiente, porque hay padres que le tienen miedo a los hijos. Y hay padres que son muy consentidores. Y hay padres que son muy ambivalentes. Tienen un corazón como la arena movediza. Se deslizan con facilidad atendiendo al estado de ánimo de los hijos. Y recuerda, tú eres su padre, no su amigo. No, porque yo quiero ser amigo de mi hijo. Bueno, si es posible que en el proceso de instrucción, de disciplina y amonestación del Señor, Él me conceda ganar tu corazón para que me consideres como tu amigo. Gloria a Dios. Pero mi compromiso primario con el Señor, con respecto a ti, no es que yo sea tu amigo, no, es que sea tu papá. Y con esto no estoy diciendo que sea imposible, es posible. Siempre y cuando tu rol como padre se cumpla al pie de la letra. ¿Qué ocurre? Ya vimos las tristes consecuencias cuando un pueblo no recibe la instrucción. Se levantan generaciones que desarrollan todo un estilo de vida donde Dios no cuenta. ¿Bien? Ahora, esto sucedió con los líderes, pero ¿qué pasaría con un padre? ¿Qué pasaría con un hombre de ministerio? ¿Qué pasaría con un hombre con una investidura sagrada que lamentablemente delante de la gente está descalificado porque sus hijos andan desordenadamente mientras él está en el templo haciendo la obra de Dios? Vamos a ver, quizá yo me esté condenando, quizá no me voy a invitar de nuevo, pero esto hay que... Miren, primer libro de Samuel capítulo 3. Primer libro de Samuel capítulo 3. Veamos lo que sucedió al sumo sacerdote Elí con relación a sus hijos. Primer libro de Samuel capítulo 3. Fíjense que no dije primera de Samuel porque no es una carta, es un libro. ¿Bien? Muy bien. Primer libro de Samuel capítulo 3. ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Es como cuando usted se tapa sus oídos porque el ruido es tan fuerte, es tan ensordecedor, que no hay manera de cómo aguantarlo. Aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo 13, ojo aquí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Y qué es estorbar? Pararse al frente y decirle, dime, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué tú estás perpetrando hacer, hijo de Dios? Elí no lo hizo y sus hijos representaron para el pueblo una vergüenza. Tenían las vestiduras, ministraban en el templo, pero la gente estaba consciente que eran unos impíos. Y la Biblia dice que ellos no conocían al Señor. Fíjense cuál es la diferencia entre saber y no hacer, entre aquel que sabe y por amor a Dios actúa. Ellos teóricamente conocían a Dios porque eran sacerdotes, incluso hasta sabían cómo ofrecer, pero tenían un corazón tan distanciado de Dios que no lo conocían. ¿Usted sabe por qué? Porque no tuvo un papá que los estorbara. No tuvo un papá que los corrigiera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es que a mí me criaron de una forma. Bueno, si dio resultado, Dios tuvo misericordia de ti. Pero el compromiso es en el Señor. No en la disciplina de mi tata, de abuela, o de mi abuela, o del modelo chino, o del modelo. No. Disciplina y amonestación del Señor. Ahora, para yo hacer eso, tengo que conocer la revelación del Señor. Tengo que saber la ley del Señor. Porque la ley del Señor es la que garantiza que va a convertir el alma. Amados, la disciplina, he dicho que tiene que ver con la instrucción y a veces, de ser necesario, hasta el castigo corporal. Fíjense que hablamos de un tipo de disciplina que no cae en el maltrato. Por eso es aconsejable, si usted está muy enojado, muy airado, postergue esa pelita para que no se le pase la mano. Porque la razón de ser no es atropellar al muchacho, es corregir al muchacho. Que ellos estén conscientes de cómo se hace a través, como dijo nuestro hermano, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque sería injusto llamarle la atención de algo que no saben. Si no lo sabían, siéntelo y edúquelo, y sobre la base de la conciencia, porque la palabra conciencia es con conocimiento, con ciencia, ciencia y conocimiento. O sea, cuando ya sabe, usted entonces dice, bueno, como ya tú conocías la consecuencia, hay que dejártela caer. Y sea también misericordioso. Porque usted se imagina que por cada acto de desobediencia Dios dejara caer directamente su justicia sobre nosotros. Ninguno estaríamos aquí. Así que sea firme, sea sistemático, pero sea misericordioso. Oye, para que no exterminemos al muchacho, sino que lo salvemos. Dios exige un esfuerzo diligente de parte de los padres. ¿Por qué? Por varios motivos. Hay una corrupción alrededor del niño o de nuestros hijos y ellos necesitan de la guía de sus padres. Son inexpertos, incluso muchos hasta ingenuos, desconocen muchas cosas. Usted que ya las conoce, trate de llevarla a su plano para prevenirlos, porque la mejor cura es la prevención, no trabajar con consecuencias. A sus hijas, nosotros los varones que sabemos que allá afuera esos muchachos tienen mucha labia con la muchacha, sentémonos con ellas. Y mira, mi amor, te van a decir así. Tú vas a ver que se van a acercar, que van a decir así, te van a decir prepararnos para la guerra. Sí. Para que cuando llegue un hijo del infierno de Satanás a decirle cosas que no vienen al caso, ya la muchacha tenga un escudo, una coraza y sepa que responder adecuadamente para no dejarse arrastrar. Yo sé que nosotros los varones tenemos más cuidado
Incluso hasta les prohibimos más a las chicas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos varones que tienen mucha malicia. Y uno no quiere que esa intensidad, ese morbo llegue a tocar a un tesoro tan hermoso como el que Dios nos ha dado. En segundo lugar, los niños o nuestros hijos, como también nosotros, tenemos un perverso corazón que necesita de la transformación de la gracia de Dios aplicada a nuestras vidas. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? Engañoso y perverso, usted se lo sabe, es el corazón más que todas las cosas. Y él lo conocerá solo tú, Jehová, que escudriña la mente y el corazón y que das a cada una conforme a sus obras. Entonces, Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mire, la necedad está ligada así, abrazada así. Y solo por medio del poder de la palabra, mire, se rompen esas ligaduras y el yugo se pudre a causa de la unción. Pero por eso necesitamos que padres que estén cerca de la llama, con una palabra con gracia que pueda guiar a sus hijos. ¿Cuándo? No solamente en el tiempo devocional, porque miren, a veces nos convertimos en unos religiosos y solo hablamos de la Biblia en el devocional y solo cantamos en el devocional. Miren, hay que cantar y hay que hablar de Dios todo el tiempo, 24/7. Es que Él tiene que representar el todo por el todo en el hogar y en mi vida. Bien. En tercer lugar, su propia infancia. Miren, honrar es un mandamiento. Cuando uno lee Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 17, nos encontramos con los 10 mandamientos. Hay mandamientos que tienen que ver con Dios y mandamientos que tienen que ver con el hombre. Los deberes para con Dios: no tendrás otros dioses, no hacer imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar el día de reposo. Los otros deberes no tienen que ver con Dios directamente, sino con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. O sea, tabla 1 con 4 mandamientos y tabla 2 con 6 mandamientos. Tabla 1, mandamientos verticales hacia Dios. Tabla 2, mandamientos horizontales con respecto al hombre en sociedad. Ahora, el mandamiento acerca de honrar al padre y a la madre recibe el primer puesto en la segunda tabla. Esto quiere decir, en Biblia 0:14, que Dios estima o es de gran valor que los hijos sean obedientes a sus padres. Fíjense que es el primer mandamiento. De los 10 mandamientos, ninguno tiene promesa. El único de los 10 que tiene promesa es ese. Honrar, obedecer. No como hay una tradición china de que adoran a los padres, piden el consejo a los muertos y a los ancestros. No nos estamos refiriendo a esa filosofía oriental. No. Honrar, mientras ellos estén vivos, obedezcan. Mientras ellos estén vivos, respeten. Señores, mire, yo tengo una denuncia que voy a manifestar aquí, porque si no, me voy a explotar. ¿Cuánta gente, y perdonen la palabra, son tan hipócritas que mientras la persona está viva no le dicen lo que sienten y esperan a que se muera para decir: mi papá hacía esto, y mi papá hacía lo otro, y mi mamá... Pero dice la vida, por Dios. Y llenan el lugar con múltiples coronas. Ok, bien, que sea detallista, pero por favor, valora a la persona mientras está viva. Abrázalo mientras está vivo. Dale un besito mientras está vivo. Apriétalo mientras está vivo. Exactamente, claro. Aleluya. Miren cómo Jesús denunció a los escribas y los fariseos, porque ellos decían
que cuando un hijo deseaba honrar económicamente con parte de la ofrenda que tenía que ver con Dios, ellos decían, no, de ninguna manera, este es mi Corán. Y el Señor dice, no, hay que honrar a los padres. ¿Por qué? Porque lo que se debe hacer es una distribución sabia. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, usted cumple con Dios, pero también dentro de lo posible cumpla con sus padres. Fíjense que ahí no dice que se debe honrar a papá y a mamá hasta que yo tenga 18 años, o hasta que tenga 25 años, o hasta que tenga 3 muchachos. Cuando ya tenga casa, cuando ya tenga carro, cuando ya sea una persona realizada, ahí tengo que dejar. No, todo el tiempo hay que honrar a mamá y a papá. Ahora, esto era lo que los hijos debían hacer con relación a papá y a mamá. Acuérdense, independientemente de que fuese considerado, independientemente de que fuese respetuoso. Era un dictador, era un abusador, era un iracundo, era una persona explosiva, era una persona que como un volcán cuando hacía erupción me quemaba, porque por la boca lanzaba fuego. Pablo dice, míralo, hónralo en el Señor. ¿Por qué? Porque el testimonio debe estarlo, porque eres una luz en medio de las tinieblas. Por la manera como vives vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Y quizás usted recuerde cuando Pablo dijo esto. Miren, en la antigüedad, cuando los soldados enemigos pretendían tomar las murallas de otra ciudad con arietes, comúnmente cuando colocaban escaleras para poder escalar y llegar a la parte superior de la muralla y poder entrar a la ciudad, había un tipo de caldo ardiente que se encendía y se echaba sobre las potenciales amenazas de los soldados enemigos que pretendían penetrar a la ciudad. Esto se llama ascuas de fuego. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: vive para el Señor de una manera que por tu testimonio la conciencia del impío arda, porque tu calidad de vida se parece a la de Daniel, que incomoda al impío, pero está brillando para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué se espera de los padres? Porque, ok, muy bonito, hijos hagan esto, hijos hagan aquello. Yo sé que los hijos están esperando esto. ¿Dónde están los hijos? Okay. Dice el apóstol Pablo, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire, la palabra provocar viene del griego parorgizo, que significa airar o encolerizar. Pablo dice: padres, no exasperen a sus hijos. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría un padre en la cultura romana, poseedor de todo el derecho legal, social, político, familiar, de actuar según su antojo, capricho, disposición del momento, y de hacer con su familia lo que le dé la gana? Cuando se convierte a Cristo por la gracia de Dios, ¿cómo ese padre tendrá que actuar cuando al escuchar los mandamientos del Señor tenga que frenarse y decir: espérate, la sociedad me dice esto, la cultura me dice esto, pero el mandamiento de Dios es contra cultura? Por ende, si soy de Él, debo derrumbar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Creo que usted me entendió. Porque la fórmula que funciona no es la que me transmitieron los ancestros, mis abuelos, mis tatarabuelos, que la tradición que en el campo, que allá me ponían así de tal o cual forma. No. Es en el orden de Dios. Dios promete respaldar su palabra, no la tradición de un pueblo. Su palabra. No exasperen. Incluso en Colosenses 3:21, Pablo advierte de que no desanimen a sus hijos. O sea,
que una mala instrucción, un rol mal desempeñado puede por un lado provocar decepción, frustración y en otros enojarse y hasta desertar e irse de la casa. Yo sé que hay casos incontrolables, pero en lo que dependa de nosotros, estar en paz. En lo que dependa de ti. Porque usted no puede mandar en las emociones del otro, pero usted sí puede mandar en las suyas. Bien. Ahora, ¿cómo los padres pudieran en parte provocar a ira a sus hijos? Voy a mencionar algunas pautas, y esta es una mezcla de alrededor de unos 10 o 12 libros consultados. Mire, el exceso de protección. Hay padres, no sé si están criando para que sus hijos vivan en una burbuja donde el mal nunca llega, donde no hay problema, donde no hay conflicto, donde no hay crisis de ninguna índole, y ellos encierran a esos muchachos, protegen a esos muchachos y no hay ningún tipo de libertad, ningún tipo de responsabilidad. Y yo digo, pero cuando ya tú no estés, ¿qué va a pasar con ese muchacho? Es más, hay hijos que dicen, me protege tanto que yo quisiera escapar de esta prisión. Porque una cosa es la protección y otra es la sobreprotección. Estamos en un mundo caído, no estamos en un paraíso. Ellos deben desarrollar la resiliencia, convivir con el peligro y saber escapar del peligro. Así que el hecho de no dejarlos cuando ya tienen edad para poder salir, para poder disponer de ciertas cosas, porque no estoy hablando de usted darle una libertad que haga lo que quieran, no me estoy refiriendo a eso, pero que sí tengan responsabilidades, brindarles un espacio dentro de lo posible, cuide que sea un espacio seguro, pero deja que se muevan, que se desplacen, que tomen decisiones en un ambiente determinado. En segundo lugar, la excesiva indulgencia puede provocar a ira a los hijos. Hay padres que son muy permisivos. ¿Y qué pasa? Que cuando el hijo se da cuenta, pero ¿y cómo papá y mamá me permiten hacer esto si yo veo que esto me hace daño? Porque quizás al principio no lo piensen así, pero en el proceso hay veces que chocan contra una pared. ¡Pah! Se parten los dientes. Pero ¿y por qué papi no me dijo eso? Tercero, el favoritismo. Hay varios hijos, pero los padres se inclinan más por uno que por el otro. Y usted y yo conocemos tanto historias bíblicas como historias de la vida, donde hijos crecieron con un resentimiento porque papi y mami solo hablan de fulano. Papi y mami todo es con fulano, papi y mami la niña de sus ojos y por aquí y por acá, y yo el patito feo. En cuarto lugar, el desaliento. Padres que solo critican, solo señalan, solo hablan de lo malo que hace el muchacho y nunca reconoce algo bueno que hace, aunque sea recoger la media que tiró. El papá de Martín Lutero era tan severo que Lutero decía, mantén la vara todo el tiempo en la mano y vas a perder al muchacho. Y agregó, no solo ten la vara en la mano, también una manzana para felicitarlo cuando haga lo bueno. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe lo sofocante que es un ambiente donde lo único que te dan son reglas, son manotazos, son fuetazos, correazos. Y tú dices, pero ven acá, por aquí hasta respirar el pecado. No, corrija, pero también bendiga con algún tipo de recompensa. Sacaron buenas calificaciones, llévelos a comer helado, llévelos a comer pizza, llévelos, qué sé yo, a donde sea, pero sáquelo por ahí. En sexto lugar, el descuido. Hay padres que son afectuosos y el hijo se lo merece.
Eres un buen estudiante. Qué abrazo te vimos. Si te portas mal, mira, ni te me acerques. Chacho, una vergüenza para la familia. Pero ven acá, ¿tú lo quieres porque es tu hijo o lo quieres por sus logros? Evidentemente, se está portando mal, usted lo corrige. Pero eso no está condicionado a que usted lo ame porque se porte bien o porque se porte mal, porque el amor es incondicional. Usted lo ama porque es su hijo. Que haga algo bueno, gloria a Dios. Pero como quiera, con lo bueno y con lo malo, tú eres mi hijo. En lo malo te voy a corregir y en lo bueno te voy a felicitar. Pero te amo porque eres mi hijo. Número 7. La altivez. Padres que humillan a sus hijos porque sus hijos no tienen la capacidad de reunir los estándares que ellos tienen desde el punto de vista intelectual, social, en cualquier orden. Miren, hay padres que son muy inteligentes, son brillantes, pero los hijos por H o por R no salieron con ese potencial. ¿Verdad? Bueno, porque no le demande a ese muchacho que haga más de lo que ya tú hiciste, si en la práctica, en la experiencia tú te das cuenta que tiene ciertas limitaciones. Si tiene un potencial de 80, foméntalo para que llegue a 80, pero no le demande 90, abusador. Porque una frustración tras otra lo que trae es lo que se produce en países desarrollados. Hijos inteligentísimos que se suicidan porque los padres tienen expectativas tan altas que yo creo que ni un ángel celestial llegaría a ese punto. Está la disciplina excesiva, está también la hipocresía, padres que delante de la gente te corrigen de una forma, pero en la casa y dicen, pero ven acá, papi y mami son unos hipócritas, porque delante de la gente me dicen, eso no se hace, pero yo veo que aquí en la casa todo está permitido. Amados, debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Mire, yo sé que es tarde y uno pudiera partir por lo menos termino con esto. Hay un libro de los muchos ahí que me llamó la atención, un libro de Tim LaHaye, La familia según el orden de Dios. Y él dice, ya con esto cierro, 12 reglas para hacer de tu hijo un delincuente. Me llamó mucho la atención. Tengo otros datos acerca de un experimento social que se hizo con el teólogo más conocido en Norteamérica, Jonathan Edwards, junto a un delincuente de la nación de nombre Jux. Y eso está interesantísimo, de cuáles son los resultados de una familia que cree los mandamientos de Dios y vive a la altura de esos lineamientos. Y los resultados, salieron muchísimos profesionales, hombres de mucha influencia, de muchos aportes al país. Hasta hubo un vicepresidente, varios congresistas, profesores de universidades, directores de centro aquí y allá. Y bueno, dieron mucho para la sociedad norteamericana. En cambio, los del otro bando, que eran personas que no creían en la formación cristiana ni en los valores del evangelio, lamentablemente provocaron un caos para la sociedad norteamericana. Pero enfocándonos aquí, 12 reglas para hacer de su hijo un delincuente. Y yo espero que así como usted oiga lo negativo, diga no va a ser así, va a ser de otra forma según lo que Dios ha dicho. Bien, número 1, desde pequeño dele todo lo que le pide. Hágale creer que él se lo merece, que ella se lo merece. Usted y yo sabemos de que eso no es así. Dijo Luisito Martín, ustedes lo conocen, el comediante Luisito Martín: cuando no se puede, no se puede.
No sé si usted lo recuerda, ¿verdad? Porque hay veces que uno quiere hacer algo, que uno desea algo, pero en el momento no se puede, se deja para otro momento. Pero hay muchachos que no entienden eso, entonces por su inmadurez lo piden, lo piden, lo piden y lo piden y lo piden. Y es como cuando Dios, en su voluntad permisiva, permite ciertas cosas para que te des cuenta que lo que desde un principio te prohibió era lo que te convenía, no lo que tú estabas pidiendo. Gloria. Número 2, cuando diga palabrotas, como hay gente que oyen a los hijos diciendo truenos, rayos y centellas, y lo que hacen es que lo graban y lo suben a las redes sociales, y hasta tiran fotos, hacen videos del muchacho diciendo cosas que no vienen al caso. Esto les hará creer que es algo gracioso y después de grande no habrá quien los pare. Número 3, nunca le dé instrucción espiritual. Siga pensando que cuando él sea grande, que decida por sí mismo qué quiere ser. No, eso no es bíblico. Desde pequeño instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Número 4, evite usar la palabra incorrecto en este ambiente relativista, donde tu verdad no tiene que ser necesariamente como mi verdad, porque cada cual tiene una verdad personal, mentira del diablo. Solo hay una verdad y es Jesucristo. Por ende, está lo correcto y está lo incorrecto. En quinto lugar, recoja todo lo que encuentre tirado. Usted sabe que estás formando distorsionadamente un niño o una niña irresponsable que no mide las consecuencias. Usted lo tiró con amor, por favor, recógelo. Usted ensució, rayó las paredes. Mira, mi amor, el agüita de ace que te preparé para que te vayas dando cuenta de que las acciones buenas o malas traen resultados. Y esto es bíblico. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Entonces, hay que instruir. Número 6, déjenlo leer y ver todo lo que quieran sin supervisión. Padres, miren, tengamos cuidado principalmente con YouTube. ¿Por qué? Porque, miren, a mí me ha pasado, yo pongo alabanza cristiana y me salen cosas que no me vienen al caso. Que no vienen al caso, yo no pedí eso, yo pedí cosas santas, no cosas satánicas. Así que nuestros hijos no están ejercitados, tengamos un monitoreo dentro de lo posible. Séptimo, discuta con frecuencia delante de él. ¿Usted sabe qué vas a provocar con esa actitud? Lo contrario de la gratitud. Porque el agradecido se enfoca más en lo que tiene y no en lo que no tiene. Mire, si usted y yo pensáramos, es más lo que tenemos que lo que no tenemos. Número 8, entréguele todo el dinero que quiera para sus gastos. Ustedes saben muy bien lo que pasa con los hijos de papi y mamá, que creen que el mundo está a sus pies y creen que la ley o la constitución es un papel de baño. Eso va a pasar con los hijos a los que reciben sin tener conciencia lo que hace papi y mami para conseguir ese dinero. Número 9, satisfaga todos sus antojos. Que coma toda hora, que coma lo que quiera. Mi gente, miren, la diabetes no solo tiene que ver con gente mayores. Yo conozco casos de niños ya con diabetes. ¿Saben por qué? Porque los padres le compran todo lo que piden y le dan comida toda hora, lo que sea. Ese muchacho, esa muchacha no sabe las repercusiones que tales comidas pueden traer a su salud. Usted no lo sabe, dígale que no. Cene temprano. Esto es saludable, esto no. Un día que se quiere tomar un vasito de refresco, usted se lo da, pero no, refresco en la mañana, refresco al mediodía, refresco en la noche. Cuide a ese muchacho, por favor. Cuide a ese muchacho. Número 10. Póngase de su lado contra los vecinos, contra los maestros. El maestro te dice, mire, el muchacho tiene una mala actitud, no me deja dar la clase. Discuta con el maestro y acuse al maestro de ser un mal maestro. Te vas a poner del lado del infractor de la ley. Cuando el vecino te hace el favor, si te tiene el compromiso de corregírtelo en amor y que tú vengas en contra del vecino y también arremeta contra él y en vez de hablarle, saca un puño por tu boca. Estás convirtiendo a ese muchacho en un potencial delincuente. Pronto no tocará un vecino a tu puerta. Pronto no tocará una llamada a tu celular de parte del profesor. Pronto vendrá la policía diciéndote de que te lo mataron. ¿Por qué? Porque no lo corregiste a tiempo. Número 11. Cuando vea un problema serio,
justifíquese diciendo, nunca pude hacer más por él. Y número 12, prepárese para una vida de desgracia. Y Proverbios habla mucho de eso, que cuando el papá y la mamá no corrigen a sus hijos, lamentablemente se abocan a una vida funesta, trágica, lamentable. ¿Por qué? Porque Dios de antemano ya lo ha dicho. En sentido contrario, es bienaventurado el varón que no tuvo consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de alcanzadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto